Vamos a Juan 3:22. Voy a leer el texto desde el 22 hasta el 30. Sin embargo, les animo a que continúen la lectura del 31 al 36 en sus casas. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan, el Bautista, bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, refiriéndose al Señor Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan el Bautista: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, están pasando dos cosas simultáneamente. Está iniciando el ministerio del Señor Jesús. Está iniciando el ministerio del Señor Jesús y simultáneamente está terminando el ministerio de Juan el Bautista. De un lado está partiendo el Señor Jesús y al otro lado está Juan el Bautista ya en el ocaso de su ministerio. Están haciendo algo muy especial. Están bautizando. Los discípulos del Señor Jesús están bautizando y al otro lado, cerca de ellos, está también Juan, sigue bautizando. Están haciendo el bautizo en agua. Y esto es una forma muy estratégica de cómo el Señor Jesús inicia el ministerio, y es por medio del bautizo. El bautizo tiene una implicancia muy importante y está aquí en este relato bíblico, no solamente como una anécdota histórica, sino también porque el Señor nos quiere enseñar que para que nosotros podamos entender el funcionamiento del reino, hay un orden, y presenta el bautizo como una de esas primeras etapas. Es más, el bautizo, y voy a hablar un poco acerca del bautizo, el bautizo es un mandato del Señor. Si nos vamos a Mateo 28:18, ahí en la pantalla lo van a poder ver proyectado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que el Señor ordena es que hagamos discípulos y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esto se convierte en un mandato que nos hace el Señor. Pero nosotros tenemos que entender que la figura del bautizo también es algo natural para que podamos entender una verdad espiritual. ¿Quién de ustedes está bautizado? ¿Quién de ustedes ha sido bautizado por inmersión? Bueno, el Señor acá parte su ministerio con el bautizo y vamos a ver algunas consideraciones del bautizo. Ustedes recuerdan cuando el pueblo
del Señor vivía en Egipto y el pueblo del Señor 400 y tantos años como esclavos. Se levantó un libertador, Moisés, ¿cierto? Y el Señor los sacó de la tierra. Pero hay un episodio que a todos nos enseñaron en la escuela bíblica, en la escuela dominical, que es el momento cuando el pueblo de Israel llega a orillas del Mar Rojo. Y el faraón había mandado a su ejército a tomar por las malas al pueblo, ¿cierto? ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Algún niño que haya asistido a la escuela que me pueda decir, o algún joven? ¿Elena? Sí, sí. ¿Y pasa al otro lado? ¿Y qué pasa después? Cerró las aguas. ¿Y qué pasó con los soldados del faraón? Se ahogaron. Bueno. En el Antiguo Testamento, este detalle hace una semejanza con el bautizo. No lo digo yo, está en las Escrituras. Pero lo que les quiero mostrar es que el pueblo de Israel, en el momento que cruzan las aguas, son separados de su antiguo esclavizador, separados de aquello que los tenía esclavizados, separados de aquello que los quería lastimar, y quedó separado de este pueblo por medio de las aguas. Vamos a 1 Corintios 10. Porque por un solo espíritu fuimos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Hablando de quién? Muy bien. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta escritura nos muestra cómo era visto el bautizo en el Antiguo Testamento. ¿Qué representaba el bautizo? El bautizo representaba cómo por medio del bautizo somos separados de aquello que nos quiere esclavizar. Entonces, una de las primeras cosas, como nosotros entendemos el bautizo, es que el bautizo nos separa de aquello que nos esclaviza. ¿Qué nos esclaviza? Nos esclaviza el mal, nos esclaviza todas aquellas cosas que nos apartan del Señor. Entonces, número uno, este bautizo, como lo enseña el Antiguo Testamento, y hace la semejanza con las aguas del mar que separaron al pueblo de Israel de los egipcios, también nos dice, hermanos, por medio del bautizo, lo que queremos decir es que cuando ustedes son bautizados, ustedes son separados de aquello que los esclaviza. Número dos, en el Nuevo Testamento, en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos al 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Bueno, la segunda semejanza que el Señor quiere hacer con el bautizo es que cuando nosotros somos bautizados, nosotros también estamos asumiendo que morimos a nuestra naturaleza pecadora, y habla de que el Señor fue sepultado, y también habla de una resurrección y que nosotros vivimos, pero iniciamos una nueva vida. Es por eso que si uno se va al detalle de esto, podríamos entrar un poco a explicar el concepto del bautismo de inmersión, pero básicamente lo que a mí me interesa acá traer para ustedes es que
En segundo lugar, el bautizo representa una nueva vida para nosotros y dejar atrás una vida pasada. Morir al pecado, morir a aquellas cosas que nos tenían prisioneros y nacer a una nueva vida. Y la tercera cosa que está, digamos, el tercer punto es 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el 14. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Bueno, con estos 3 puntos, no voy a hacer una explicación del bautizo, pero nos debe quedar muy claro que el bautizo lo primero que hace es nos separa de aquello que nos esclaviza. El bautizo nos permite que muramos a nuestra naturaleza pecadora y resucitemos juntamente con Cristo a una nueva vida. Y lo tercero, nos hace miembros de un cuerpo. En el momento que nos bautizamos, nos hacemos miembros de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. El Señor Jesús estaba en ese momento enseñándole a sus discípulos que una de las primeras cosas que debemos hacer es bautizarnos, creer y bautizarse. Marcos 16:16, que no está ahí, lo pueden buscar ustedes después. El Señor dice que el que cree y es bautizado será salvo. Es un mandato del Señor y es algo que el Señor nos quiere traer. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que ha venido pasando? ¿Qué relación tiene con Nicodemo? ¿Qué relación tiene con la declaración de que el Señor entregó a su Hijo único? La relación es sencilla. Lo que el Señor nos quiere mostrar es decir, yo a ustedes les he dado una gran opción. Les he presentado la luz. Y el hombre tiene la capacidad de escoger si quiere llevar una vida de verdad, regida por la verdad de la luz, o quiere escoger el otro camino. En el caso que ustedes decidan tomar el camino de la luz, tienen que entender cómo funciona el reino. El reino se basa fundamentalmente en la relación de un padre a un hijo, mostrada de manera de cómo se relaciona el padre con el hijo, y que nos permite de alguna manera relacionarnos con nuestra cotidianidad y cómo lo que nosotros podemos experimentar en una dimensión natural, en el amor que sentimos por nuestros hijos y en el amor que sentimos como hijos hacia nuestro Padre. Pero el Señor también nos invita que nosotros debemos empezar un camino de crecimiento dentro del reino. No es solamente dar un paso, no es solamente cruzar el mar, es empezar todo un proceso. Y ese proceso parte con el bautizo. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que el bautizo, si bien es una preparación, y en ese entonces también lo veían como un proceso de purificación, también es una invitación hacia el cambio. Así que el Señor Jesús nos trae esta palabra para que nosotros podamos tener claridad acerca del bautizo. Ahora hay algo que nos pasa mucho, y es que nosotros a veces tomamos decisiones y las dejamos atrás. Se nos olvida por qué tomamos aquellas decisiones. Se nos olvida que tomamos una decisión para cambiar. Se nos olvida en qué lado del río estamos o en qué lado del mar estamos. Y esto es súper importante, porque en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesús, iniciamos una relación. Muchas veces esa relación es una relación en la que nosotros le pedimos a Dios cosas y queremos que se haga nuestra voluntad. Y nos olvidamos que nosotros estamos en el reino de Dios, que hacemos ya parte de su cuerpo, que hemos nacido de nuevo y que nos rigen nuevas leyes. Juan el Bautista, cuando le llegan los discípulos y le proponen y le dicen, Señor, mira, del otro lado está aquel del que tú diste testimonio y todos están yendo para allá y como que tú estás
y como que aquí ya nadie viene. Y Juan el Bautista les dice algo que esto es una verdad con la que nosotros nos tenemos que ir. Juan el Bautista le dice, es preciso que yo mengüe para que él crezca. Después del bautizo, después de que cada uno somos bautizados, nosotros tenemos que entender que ya no somos nosotros, que somos una nueva creación, que hemos nacido de nuevo, como el Señor trató de explicarle a Nicodemo, que nos rigen nuevas leyes, que ya las leyes naturales no nos rigen y lo que vivimos acá en este mundo lo vivimos por la fe. Eso lo dice Gálatas 2:20. A propósito, si pudiéramos leer Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, Juan el Bautista les enseña a sus discípulos algo muy importante. Les dijo, a partir de ahora es importante que entendamos que ya no son mis sueños, que ya no son mis deseos, que ya no son mis anhelos, que ahora lo que tengo que buscar es la voluntad de Dios. Y para que eso ocurra, toda esa energía, todo ese deseo que me lleva a vivir, toda esos planes que hacemos de nuestra vida, tienen que ser quitados a un lado y empezar a buscar la voluntad del Señor. De esa manera podemos encontrar el propósito de Dios. Entonces, estas escrituras lo que nos dicen es que nosotros, los que ya hemos sido bautizados, tenemos que entrar ahora, y los que ya lo han hecho, a un proceso de renunciar a nosotros mismos y empezar a buscar que Cristo crezca en nosotros. Ese todavía es un desafío mucho más grande. Si antes la decisión era, me voy a alejar de estas cosas del mundo, me voy a apartar del pecado, ahora tengo que empezar a decir, ya no solamente lo externo, sino ahora tengo que empezar a renunciar a los deseos internos, a lo que yo quería. Y aquí es donde muchos cristianos tenemos una gran batalla. Mire, el Señor Jesús hablaba mucho de los fariseos. Y resulta que esa palabra fariseo, por ejemplo, por lo menos de donde yo vengo, es una persona hipócrita. Entonces, pareciera ser que cuando yo escucho la palabra fariseo, tiene una connotación negativa. Pero resulta que estos hombres eran hombres que vivían y buscaban estar sometidos a Dios. Pero tuvieron un problema, que ellos empezaron a acomodar muchas cosas a sus tradiciones y a sus interpretaciones como hombres y a lo que le convenía. Ellos no querían un Dios, ellos no querían un Dios que los gobernara, querían ellos gobernar, y eso los apartó. Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces cuando empezamos a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, nos encontramos frente a un dilema. ¿Seguimos a Cristo? ¿Lo seguimos a medias? ¿O simplemente me aparto de Él? Y esto desafortunadamente está pasando mucho. Acá la escritura, aquí Juan es un gran ejemplo. Juan el Bautista nos da este gran ejemplo y nos da una gran verdad. Él nos invita a que nosotros debemos menguar en nuestros deseos y empezar a buscar a que Cristo crezca en nosotros. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, básicamente tiene que ver en el fortalecimiento de la relación con Dios. En la medida que nosotros conozcamos a Dios, podemos conocer el reino de Dios. En la medida en que nos sepamos relacionar con Él, vamos a poder empezar a crecer como cristianos. Y esto lo logramos solamente por medio de su palabra. Es por medio de su palabra que el Señor nos revela su voluntad. Cada vez que leemos la palabra de Dios nos sentimos confrontados.
Cada vez que leemos la palabra de Dios nos sentimos desafiados. Cada vez que leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que hay cosas a las que tenemos que renunciar. Es muy difícil porque todavía estamos presentes acá. Es muy difícil porque todos los días tenemos que salir a trabajar. Esto es muy difícil porque todos los días tenemos que salir a buscar el sustento para nuestra familia. Es muy difícil porque tenemos que mantener nuestras relaciones con nuestros pares. Es muy difícil porque todavía tenemos desafíos naturales que debemos cumplir. Y muchas veces nos vamos a ir a ver enfrentados a tomar decisiones en donde tengamos que prevalecer la conducta humana versus la conducta que espera el Señor de nosotros. Y ahí en ese momento es donde necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos dé la convicción de lo que tenemos que hacer y cuál es el camino que debemos seguir. Aquí es donde Juan termina su ministerio. Bueno, pasan otra serie de acontecimientos, pero aquí Juan ya lo expresa claramente. Juan ya sabe que en el momento que llega el Señor Jesús, es el momento de darle cabida a Él. Y el Señor Jesús inicia su ministerio acá, dejando en claro que ustedes en el momento que aceptan y creen en Jesús, son apartados de aquello que los perseguía. Que ustedes son nacidos de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo. Han muerto y han vuelto a nacer. Que ustedes ahora son miembros de una congregación, que tienen que funcionar. Yo escuchaba hace poco un médico que decía, la única parte del cuerpo que recibe nutrientes y no sirve para nada es un tumor. Y en ese momento como que yo dije, wow, es una palabra súper fuerte. Pero el Señor nuevamente nos trata de explicar a nosotros, pobres Nicodemos, verdades naturales de verdades espirituales. Nos dice, ustedes son parte de un cuerpo y cada uno es miembro de un cuerpo y cada uno tenemos funciones. Unos son dedos, otros son pies, otros son cabeza, otros son ojos, otros son nariz y cada uno tiene una función distinta. Y aquí hay un llamado súper importante, súper importante. El bautizo nos prepara para el servicio. El bautizo nos prepara para el servicio. El bautizo es una manifestación pública de una decisión personal. Nosotros estamos en una congregación que tiene una denominación bautista. Y qué bueno que tengamos esa denominación porque parece ser que es el punto de partida que el Señor tiene para el proceso de crecimiento como cristianos. Pero no nos podemos quedar en el bautizo. No nos podemos quedar en el bautizo. La palabra de Dios no termina en Juan 3:22. Hay más. Y es el desafío al que estamos invitando. Si alguna persona no se ha bautizado, yo lo animo a que vaya a la Escritura y sea confrontado por ella y entienda que el bautizo básicamente, más allá de hacer una inmersión en agua, que es algo que es un mandato y que debemos hacer, es algo que deja muy en claro que nosotros ahora somos una nueva criatura, que pertenecemos a un cuerpo y que como cuerpo tenemos una función y que debemos empezar a servir. No estoy hablando solamente del servicio que hacemos acá, estamos hablando del servicio que debemos hacer afuera de nosotros, con nuestra familia, con nuestros alrededores. Así que yo le doy gracias al Señor porque el Señor ha venido no solamente a salvarnos, la salvación es una parte, pero el Señor también nos ha mostrado que hay un camino que debemos recorrer y es un gran desafío que tenemos, es un gran desafío. Yo lo digo personalmente, especialmente en los momentos en donde tenemos problemas, en donde nuestras lealtades son confrontadas, en donde hacer lo bueno raya con triunfar, en donde una decisión marca el destino, en donde los niños en algún momento van a ser confrontados, en donde sus amistades van a ejercer ciertas presiones, en donde aún así para conseguir recursos vamos a ser también confrontados en nuestra moral. Pero el Señor tiene aquí una recompensa para los que son fieles. Ya todos somos salvos, los que hemos aceptado al Señor somos salvos. Pero hay más, hay mucho más acerca de la salvación. Hay unos premios especiales, hay unos bonus track para aquellas personas que quieran seguir creciendo. Todos acá
hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esa salvación, ese pacto, si ustedes se van a la parte de la Escritura, es algo que nosotros no hicimos nada, no depende de nosotros. Nosotros damos un paso, entramos en pacto y ya no tenemos nada que hacer, porque todo lo hizo Dios, ya somos salvos. Pero no nos podemos quedar ahí, debemos avanzar. Así que, bueno, ese era el mensaje que quería compartir con ustedes, de la importancia del bautizo, pero de lo que sigue después del bautizo, cómo el Señor nos muestra por medio de su palabra y por medio de semejanzas naturales que nosotros debemos recordar que estamos bajo un pacto, que nosotros públicamente hemos aceptado a Jesús, pero con nuestras acciones debemos seguir creciendo. Señor Dios, te doy gracias, Padre. Necesitamos de tu palabra todos los días, Señor. Gracias, Padre, porque tu mandato dice, Señor Dios, que si creemos y somos bautizados, seremos salvos. Pero queremos más de eso, Señor Dios. Gracias porque hemos sido apartados de aquello que nos esclavizaba. Gracias porque por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús morimos al pecado y tenemos una nueva vida. Gracias porque por medio del bautizo somos declarados miembros de una iglesia. Ahora, Señor Dios, te pido, Padre Santo, que nos des la fuerza para ser unos miembros productivos, que traigamos fruto, que sirvamos. Señor Dios, que en el momento de la prueba no nos olvidemos de esa manifestación pública en donde dijimos que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que tú eres nuestro Dios y Salvador. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, porque todavía somos libres y como lo dice tu palabra, somos libres y nos has hecho libres. Gracias, Padre, porque de la misma manera como Juan entendió que era el momento de menguar para que creciera el Señor Jesús, nosotros también entendemos, Señor Dios, que aunque nos cueste, debemos renunciar a muchos de esos anhelos que están lejos de la voluntad de Dios, y te pedimos que la voluntad tuya se perfeccione en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén.